Y hoy quería compartir con ustedes un tema que es muy interesante y que mucha gente se pregunta. Muchos dicen, ¿por qué tenemos que ir a una iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a una iglesia? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Alguna vez escucharon la frase, yo oro luego en mi casa? ¿Escucharon esa frase alguna vez? ¿Alguna vez escucharon la frase, ¿para qué ir a la iglesia si yo puedo cantar en mi casa también? ¿Escucharon alguna vez? Yo voy a empezar hoy una serie de mensajes. Voy a ir hoy, mañana, el otro fin de semana, Dios mediante, sobre por qué tenemos que congregarnos. ¿Por qué debemos congregarnos? Y en Hebreos 10:25, si trajiste tu Biblia, o si no trajiste, puedes leer acá. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy yo quiero hablar con ustedes por qué tenemos que congregarnos, por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué es importante que nosotros asistamos a un lugar, a un templo, y podamos reunirnos y cantar y adorar al Señor. Y quiero compartir contigo y quiero que prestes mucha atención, pero antes quiero que oremos. Y vamos a entregarle al Señor este tiempo, vamos a entregarle al Señor este momento y que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias por la vida de los que están hoy compartiendo con nosotros, las personas que hoy nos visitan por primera vez. Gracias, Señor, porque te hemos alabado, te hemos adorado y estamos contentos, Señor, en tu presencia y en tu casa. Y te entregamos este momento a ti, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, Señor. Ahí en tu lugar quiero que inclines tu rostro y le digas al Señor, Señor, háblame. Espíritu Santo, háblame, háblame, háblame. Señor, oramos que tú puedas quitar toda distracción de este lugar, que tú puedas quitar todo pensamiento que no viene de ti, Señor, que todo pensamiento que nos hace divagar y llevar nuestra mente en otro lugar, ahora mismo, Señor, echamos fuera y atamos en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Señor, libre nuestro corazón para recibir tu palabra y escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decirle que está a tu lado, no me molestes. Amén. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Sí, acá dice uno, esta es una frase muy común, dice, soy cristiano, pero no me voy a ninguna iglesia. Esta es una frase muy común. Otra frase es, cuando alguien me dice que no es necesario congregarse, que ora y lee la Biblia en casa, no te meto un sillazo en la cara porque respeto la silla, dice. Y esa es una frase muy común entre las personas. Dicen, yo no me congrego porque yo puedo leer la Biblia y orar en mi casa y yo sé que Dios está conmigo igual. No hace falta ir a la iglesia. Esa es una frase muy, pero muy común. Otra frase dice, a veces no me dan ganas de ir a la iglesia. Luego me acuerdo del rapto y se me pasa. A veces no queremos ir a la iglesia, no queremos asistir, pero después decimos, y si suena la trompeta justo cuando estoy en mi casa, y me quedo. Entonces es una frase muy común. 2 cultos por semana. Quiero que atiendas bien a este informe que se hizo. Es un informe científico. 2 cultos por semana, 8 al mes, 96 al año. Y tienes 269 días libres al año. ¿Por qué en las 2 horas de culto insistes en ocuparte? ¿No le parece casualidad? De lunes a viernes tiene tiempo para estudiar, pero domingo a la tarde es su hora de estudio. No me voy al culto, pero me voy a quedar a estudiar. Y tuvo de lunes a viernes para estudiar. Después está el otro, el enfermo. De lunes a viernes está sano, pero sábado se enferma. Sábado y domingo se enferma. Y lunes se cura increíblemente. Esto nos tiene que llamar mucho la atención. Hermano, acá yo no estoy predicando para nadie, no díganlo, es para fulano. Acá es el que tiene oído. Alguien posteó en su Facebook. Yo pienso que no es malo que falte a la iglesia un domingo para quedarme a descansar o ir a hacer otra cosa con la familia. ¿Quién primerito le dio me gusta? Satanás y 7 demonios le dieron me gusta a su publicación. Pero ¿qué tiene, pastor? Si puedo quedarme en mi casa, si Dios dice que Él ama a la familia,
¿Por qué no me puedo quedar nomás en mi casa en vez de ir a la iglesia? Y eso vamos a estar viendo en esta tarde. ¿Por qué tenemos que congregar? ¿Por qué tenemos que congregar? Y esto es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva hacían sus cultos y cómo se congregaban. El otro que vamos a estar viendo es qué pasa cuando nos congregamos. ¿Qué sucede cuando venimos a la iglesia? ¿Qué pasa cuando nos juntamos en un lugar y venimos a adorar a Dios? El otro fin de semana, Dios mediante, vamos a estar viendo qué pasa cuando no nos congregamos. ¿Qué sucede cuando no asistimos a una iglesia? Cuando ponemos excusas y nos congregamos solamente en nuestra casa. Y por último vamos a estar viendo para qué nos congregamos. ¿Para qué nos congregamos? ¿Cuántos quieren ir directo al grano? Vamos a ir directo al grano. ¿Qué sabemos de la iglesia primitiva? En primer lugar, la Biblia nos muestra que para la iglesia primitiva el congregarse era una parte esencial en la vida de los primeros cristianos. Reunirse para los primeros cristianos era algo esencial, era algo primordial, era una prioridad para ellos juntarse y adorar a Dios. Y quiero que abras conmigo tu Biblia en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la Biblia en Hechos 2:42 que los primeros cristianos perseveraban en la comunión. Vamos a ver un poquito qué es comunión o qué significa perseverar. Y perseverar hace referencia a anhelar, asistir arduamente a todos los ejercicios. Perseveraban viene de una palabra griega, proskartereo. Proskartereo habla de alguien que anhela fervientemente estar en un lugar. ¿Qué era lo que los cristianos de la iglesia primitiva más anhelaban? ¿Qué era lo que los creyentes de la iglesia primitiva más querían en toda su vida? Lo que ellos más anhelaban era comunión, compartir. Diga conmigo, comunión. Ahora, ¿qué significa comunión? La palabra comunión viene del griego koinonia. ¿Pueden decir conmigo koinonia? Y koinonia significa sociedad, interacción y participación. Koinonia significa sociedad, interacción, participación. Una de las cosas que los cristianos de la iglesia primitiva más anhelaban era estar juntos, compartiendo en sociedad, en participación y en interacción. Una parte esencial en la vida de los primeros cristianos era la koinonia, es decir, la comunión, integración entre los cristianos. Una de las cosas que nos enseña la Biblia de la congregación de la iglesia primitiva era que entre ellos había mucho compañerismo. El compañerismo y la comunión era esencial en la vida de los primeros cristianos. Cuando nos congregamos en este lugar, ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos para que haya comunión. Nos juntamos en este lugar para que haya compañerismo. Ahora yo te pregunto, ¿le conoces a la persona que está al lado? Mirar a la persona que está a tu derecha. A tu derecha. Ahora mirar a la persona que está a tu izquierda. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Mira a la que está atrás, si puede dar la vuelta a tu cuello. ¿Le conoces a la persona que tenés al lado? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes su nombre? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes cómo viene? ¿Sabes cómo está viviendo? ¿Sabes si almorzó hoy? ¿Si está pasando bien? ¿Si está pasando mal? Estamos orando y de repente que está al lado, ¡paz! Se cayó. Cómo el Espíritu Santo le está tocando. Había sido, se desmayó de hambre, porque no, hace una semana no está comiendo. Y vos sos hermano, su hermano en Cristo y estás parado al lado de él y no sabes ni quién es. A veces termina el culto y no sabemos ni cómo se llama el hermano que vino. Comunión habla de compañerismo, de conocernos. Para eso venimos a la iglesia. Venimos para hacer compañerismo.
acá no tiene que haber lugar para el hermano cohete. ¿Conocen el hermano cohete? ¿Saben cómo es el hermano cohete? Termina el culto y el pastor dijo amén y el hermano ya se fue. Entonces, en la iglesia venimos para hacer compañerismo, conocerle a tu hermano, saber cómo se llama, saber cómo vive. Eso no es ser chismoso, eso es ser compañerismo, saber la situación que está pasando. A veces escribimos en el grupo, vamos a orar por el hermano fulano. ¿Y quién vio al hermano fulano? Ese pico es de nuestra iglesia, yo no le conozco. Y todos los domingos se sienta atrás de él o enfrente de él. Venimos a la iglesia para hacer compañerismo. Hoy quiero animarte que puedas hacer koinonía, comunión. El compañerismo es esencial en la vida del creyente. ¿Saben por qué? Porque necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Yo necesito de mi hermano. Decirle que está a tu lado, yo necesito de vos. Yo necesito de vos. Si no te congregás, si no te vas a ninguna iglesia, si no asistías a ningún templo, a ninguna iglesia, a ninguna congregación, ¿quién te va a visitar cuando estés enfermo? ¿Quién va a orar por vos cuando estés desanimado? Y peor aún, ¿quién te va a corregir cuando estés haciendo mal las cosas? ¿Quién te va a decir estás haciendo mal? Nadie, porque no te vas a ningún lado. Entonces es importante congregarse a una iglesia. Es importante asistir a una iglesia local. ¿Cuántos se gozan en este lugar? Amén. ¿Cuántos se sienten parte del Centro Cristiano Canaán? Este es un hermoso lugar donde podemos compartir, hacer compañerismo, hablar, conocernos, saber la situación que el hermano está pasando. Si no le conoces todavía a nadie, acércate, saludale, hace intencionalmente. No espere, pero a mí nadie luego me saluda. No, entonces si nadie te saluda, entonces vos tenés que ser cara dura y saludarle a todos. Y si nadie te pregunta tu nombre, entonces vos presentarte y decirle, yo me llamo fulano de tal. ¿Vos cómo te llamas? Amén. Eso es, tenemos que hacer compañerismo. Estamos en familia, no somos extraños, somos hermanos en Cristo. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo primero que la Biblia nos enseña de la iglesia primitiva? Que el congregarse, el reunirse semanalmente, para ellos era algo muy, pero muy, pero muy importante. Ahora yo te pregunto, ¿a cuánto les cuesta asistir a la iglesia? Sean sinceros, por favor. ¿A cuánto les cuesta venir? Sé que cada vez que va a venir le pasa algo. Se fue la luz, se quemó su ropa, se fue el agua, no se pudo bañar, se peleó con su marido, con su perro, con el gato. ¿A cuántos? 1, 2, 3, sean sinceros, 4, y el resto, 5, y el resto no tiene los problemas. 6, muy bien. Ahora, ¿a cuántos no les gusta venir a la iglesia? Sean sinceros también. Vamos a orar por ustedes. Bueno, ¿qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? Se reunían cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 7. ¿Encontraron? Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a estar viendo después esa segunda parte, pero la primera parte nos muestra que los cristianos de la iglesia primitiva se reunían cada domingo. Cada domingo ellos fielmente se congregaban, se juntaban. Ahora, ellos no tenían un templo como el que nosotros tenemos. Las sinagogas eran para los judíos, ellos eran cristianos. Entonces ellos no tenían un templo como nosotros tenemos, no tenían micrófono, no tenían guitarra, batería, piano, no tenían nada. Ellos se reunían en hogares, en diferentes casas, como un GPO. Se juntaban y ahí estudiaban la palabra, no tenían tampoco Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban hablando lo que el Señor Jesús le había enseñado a sus discípulos y compartían las maravillas. Ahora, ¿por qué cambiaron? Porque para los judíos el día sagrado era un sábado.
ellos se reunían los sábados en la sinagoga y todo ese día sábado dedicaban a estudiar la palabra. ¿Qué fue lo que pasó para que estos discípulos, que eran judíos, cambien el día sábado al día domingo? Fue la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué día resucitó Jesucristo? El domingo. Entonces el primer día de la semana Jesús resucitó, y ese primer día de la semana ellos se reunían para recordar lo que Cristo había hecho. Y leían las cartas de los apóstoles, porque ellos, vuelvo a repetir, ellos no tenían Biblia como nosotros tenemos hoy. Podemos reunirnos, leemos la Biblia, estudiamos la palabra, pero los cristianos de la iglesia primitiva no tenían Biblia, no tenían nada. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Se reunían en la casa de un cristiano y leían la carta que escribió el apóstol Pedro o la carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces le escribía la carta por un pergamino, le llegaba a eso y ellos se reunían y leían eso. Una vez que leían todos, le enviaban al otro grupo que estaba a lo mejor en otra parte de la ciudad y contaban las maravillas que Cristo Jesús había hecho. ¿Te recordás? Ese paralítico que Jesús le sanó, sí me acuerdo. Y comenzaban a contar las maravillas que Jesús había hecho. Eso era lo que ellos hacían. Eso era lo que ellos hacían cada reunión, cada domingo. ¿Qué hacían ellos cada primer domingo de la semana o cada primer día de la semana? Entregaban sus ofrendas. Podemos leer en 1 Corintios 16:2, poquitito más adelante, 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Entonces, cada domingo que ellos se reunían, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué hacían entonces cada domingo ellos? Juntaban ofrendas. ¿Para qué? Para enviar a los hermanos que estaban necesitando. Entonces, ¿qué hacían ellos los domingos en sus reuniones? Compartían las cartas que se les enviaba, hablaban de las maravillas que Jesús había hecho, contaban sus testimonios y juntaban ofrendas. Ya desde esa época los cristianos se acostumbraban a reunirse los domingos. Por eso es que nosotros los domingos tenemos culto y también tenemos sábados. Y también tenemos reunión de oración los miércoles. Nosotros seguimos esta práctica. Seguimos dedicando los domingos a la tarde para tener un tiempo de comunión, de estudio de la palabra y de levantar ofrendas para que la obra de Dios pueda seguir adelante. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? Nos dice que cada uno tenía una tarea específica. Quiero que abras conmigo tu Biblia en Efesios. ¿Cuál era el primero? A ver si alguien se acuerda. Congregarse era muy, pero muy importante. Número 2, ¿cuál era el segundo? Se reunían los domingos. Los domingos se juntaban. Y número 3, ¿qué más nos dice la iglesia sobre la Biblia sobre la iglesia primitiva? Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Ya encontraron? Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? Nos dice que cada uno tenía una tarea específica. La iglesia primitiva estaba bien organizada. La iglesia primitiva estaba compuesta por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno tenía su función bien definida. Por ejemplo, estaba el apóstol. ¿Cuál era la tarea de un apóstol?
La tarea del apóstol eran discípulos directos de Jesús. Para que una persona sea elegido como apóstol en ese tiempo, tenía que tener un requisito que era fundamental: haber sido discípulo de Jesús, haber visto a Jesús, haber estado con Jesús, haber caminado con Él. Entonces los apóstoles eran discípulos directos de Jesús. Por eso tenemos a Pedro, Juan, Marcos, eran apóstoles que compartieron con Jesús. Y más adelante, después Saulo de Tarso, que ya no estuvo físicamente con Jesús, pero tuvo un encuentro personal y directo con Él. ¿Cuál era la tarea de los apóstoles? La tarea de los apóstoles era que ellos estaban encargados de llevar el evangelio, las enseñanzas de Jesús, a lugares no alcanzados. Eso era lo que hacía un apóstol. Tenía la tarea de ir a predicar en diferentes lugares, contando las maravillas de Cristo Jesús que ellos habían visto con sus propios ojos y habían palpado con sus propias manos. Hoy en día nosotros vemos en muchas corrientes cristianas evangélicas personas que se hacen llamar apóstoles, y ese es lo usan como un título, como una jerarquía, y no quieren luego que se le diga pastor, porque si le decís pastor es como que le está degradando a su nivel. Tenés que decirle apóstol. Incluso enseñan que tenés que decirle papá o papito. Da gusto luego, ¿verdad? Medio que da gusto lo que ustedes me digan papá Joel, ¿verdad? Dios nos guarde. Pero eso no era bíblicamente el trabajo de un apóstol. Los apóstoles, discípulos de Jesucristo, en ningún momento se atribuyeron como un rango y le instaban a ellos a que le digan papá o papito. La tarea de ellos era ir a predicar el evangelio y contar lo que Jesús había hecho. Ellos no viajaban en avión, no viajaban en vehículos de lujo, se iban a pie. Ellos no vivían en hotel 4 estrellas, 5 estrellas. Ellos vivían la mayor parte de su tiempo encarcelados. Ellos no estaban todo el tiempo viviendo relajados, eran perseguidos de pueblo en pueblo. Esa es la tarea de un apóstol: llevar la enseñanza de Jesús en lugares no alcanzados. ¿Querés ser un apóstol? Tenés que entonces hacer ¿qué cosa? Predicar la palabra. Y si querés ser un apóstol, tenés que comenzar a contar lo que Jesús hizo en tu vida. Amén. Después estaban los profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta exhortaba al pueblo y le animaba al pueblo a volver a Dios. No era un adivino, era alguien a quien Dios le revelaba lo que iba a pasar y le decía al pueblo: si ustedes no se arrepienten, de aquí a un año se van a ir todos como esclavos. Y el pueblo no se arrepentía, y efectivamente todo el pueblo iba como esclavo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el oficio de un profeta era exhortar al pueblo de Dios. El oficio, la tarea de un profeta era animar a los cristianos, hablarle la palabra. El apóstol Pedro dice después: tenemos la voz profética más segura. Antes Dios hablaba a sus profetas en una voz audible, ahora nos habla por medio de su palabra. Entonces Dios les habla, ya no hay un profeta que se va a levantar y te va a decir esto y esto y esto te va a pasar, esto y esto y esto te va a venir. No, ahora Dios te habla por medio de su palabra. ¿Qué hacían los profetas en la época de la iglesia primitiva? Exhortaban a la iglesia a volver su corazón hacia Dios. Eso es lo que hace un profeta. ¿Querés ser un profeta? Comenzar entonces a buscar la voluntad de Dios y comenzar a exhortar a la gente a volver su corazón a Dios. Muchos quieren ser profetas, pero solamente para ver cuál es el pecado del hermano fulano y poder exhortarle y llamarle la atención. Eso no hace un profeta. Un profeta lo que hace es exhortarle a la iglesia, exhortarle al hermano fulano a que vuelva su corazón a Dios. Amén. Y en cierto sentido todos somos profetas, porque todos estamos llamados a buscar, a hacer que la gente vuelva su corazón a Dios. Decirle que está a tu lado: vos sos un profeta. Tenemos esa tarea, tenemos esa misión. Si no estás haciendo, entonces estás perdiendo tu tiempo. Mi tarea, tu tarea como hijo de Dios es exhortar a aquel que no siga a Cristo a seguir a Cristo, a volver su corazón hacia Él. También estaban los evangelistas. ¿Qué hacían los evangelistas? Proclamaban el evangelio en todos los lugares a donde iban. El evangelista era perseguido,
apedreado, era azotado en un pueblo, salía de ahí, se iba en otro pueblo y comenzaba a predicar otra vez la palabra. Le perseguían, le pegaban, le azotaban, se levantaba, se sacudía, se iba en otro lugar y comenzaba a proclamar las buenas nuevas, predicaba la palabra y levantaba discípulos nuevos. Eso hace un evangelista. ¿A cuánto le gustaría ser evangelista? Hermanos, ¿a cuánto le gustaría ser evangelista? Gracias por su sinceridad. Pero es nuestra tarea, porque Jesús dijo: les voy a dar un mandamiento. Y el último mandato que Jesús dejó, ¿cuál fue? Id y haced discípulos. Entonces, si no queremos hacer discípulos, si no queremos predicar, si no queremos contar lo que Cristo hizo, si no queremos exhortar a la gente a volver su corazón a Dios, entonces no estamos obedeciendo el mandato de Cristo Jesús. En cierto sentido, todos somos evangelistas. Y si no estás haciendo, te animo a que a partir de hoy comiences a hacer. ¿Quién invitó a un amigo para hoy? ¿Quién invitó a un amigo para hoy? 1, 2, 3, 4, 5. Gloria a Dios porque sigue habiendo entonces evangelistas. Hay que hacer evangelismo, hablar a otros, predicar, contar lo que Cristo Jesús hizo en tu vida. La gente es amén, pero hermano, es lo que yo tengo que predicar y lo voy a decir otra vez. Amén. No me miren así, hermano. Otro grupo que estaba dentro de la iglesia cristiana primitiva eran los pastores. ¿Qué hacía el pastor? El pastor tenía que cuidar los discípulos que se formaban después de la predicación del evangelio. Lo que hacían los pastores era cuidar a los nuevos convertidos. Les visitaba, les animaba, les enseñaba la palabra, les oraba por ellos, les exhortaba a seguir adelante, cuidaba del rebaño. Eso es lo que hacían los pastores en la iglesia primitiva. Y después estaban los maestros. El maestro tenía el trabajo y la tarea de enseñar, instruir a los nuevos creyentes. Los apóstoles iban, contaban la maravilla de Jesús. Los evangelistas proclamaban las buenas nuevas de Jesucristo. Se convertía alguien, el pastor se encargaba de cuidarle, el maestro se encargaba de enseñarle la palabra. Gloria a Dios por los maestros que enseñan la palabra de Dios con pasión y con fervor. Porque ¿qué es lo que ellos hacen? Nos ayudan a crecer en nuestra fe. Eran sumamente organizados, tenían una estructura. Lo que la Biblia nos enseña sobre la iglesia primitiva era que ellos sabían cuál era su función. Cada uno al llegar dentro de la iglesia, al llegar en su congregación, sabía cuál era su función. Y cada uno desde el lugar donde le tocaba estar, aportaba para el crecimiento de Cristo. Nadie se entremetía en el trabajo del otro. Cada uno tenía su tarea y estaba enfocado en cumplir su función. Esta iglesia primitiva no tenía templos como el que nosotros tenemos hoy. No tenían aire acondicionado, luces, no tenían sillas. Ustedes saben que antes que la iglesia tenga aire acondicionado, había personas que decían: demasiado calor hace, yo no puedo estar en un lugar así. No, demasiado incómodo es la silla, yo no me puedo ir en un lugar así. No da gusto sentarse. Gloria a Dios que hoy tenemos todo. Igual nomás no vienen. Pero la iglesia primitiva no tenía sillas, no tenían aire acondicionado, no tenían luces. Como si todo fuera poco, no tenían la libertad de reunirse. Aún así, fue una iglesia que pudo sobresalir y sobrevivir a pesar de las adversidades. Han pasado 2000 años. La iglesia primitiva, lo que ellos sembraron, la iglesia sigue firme enseñando y predicando el evangelio. Hoy en día nosotros tenemos todo. Tenemos instrumentos musicales, tenemos un grupo de alabanza que ensaya cada semana canciones nuevas para que nosotros podamos por lo menos aplaudir. Tenemos aire acondicionado, tenemos sillas hermosas, tenemos un lugar precioso donde podemos reunirnos. ¿Y saben qué? Aún así cuesta muchísimo congregarnos. Y no hablo solamente acá en Canaán, esto es a nivel general. A nivel general, sea cual sea. Cada semana hablo con muchos pastores y todos los pastores tienen la misma queja. No sé qué pasa. Cada vez la gente menos se quiere congregar. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos la misma pasión que tenía la iglesia primitiva.
creo que hace falta otra vez una persecución enorme como lo hubo en el tiempo de la iglesia primitiva. Y para que Dios pueda ir colando y puliendo su iglesia. Y ahí se va a saber realmente quién es el que le sigue a Cristo por amor y por pasión. Y quién es el que le sigue a Cristo solamente porque quiere los favores de Él. Ojalá que no haya eso. Ojalá que en este tiempo de gracia, donde tenemos toda la libertad, tenemos toda la comodidad, podamos decirle: Señor, yo me congrego porque te amo a ti y te quiero y quiero estar contigo. Una iglesia cuyos miembros no tienen tareas ni responsabilidades es una iglesia que va a tener serios problemas. Por eso yo te pregunto en esta tarde: ¿cuál es tu responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu tarea dentro de la iglesia? Porque una iglesia donde los cristianos, los miembros que vienen, no tienen tarea, todos se entremeten en todo. El ujier se entremete en el grupo de alabanza se entremete con el coordinador ya predica ya luego, el otro ya hace, y nos entremetemos en todas las tareas. ¿Y saben qué pasa? Tenemos un montón de problemas. ¿Qué pasa cuando en una iglesia los miembros no tienen responsabilidades? En primer lugar, lo primero que surge, ¿quieren saber qué es? ¿Quieren saber? Chisme. Lo primero que surge es el chisme. Amén por lo chismoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene nada que hacer, no tiene responsabilidades, no tiene que orar, no tiene que prepararse para servir en su ministerio. Entonces, ¿qué hace? Se va de casa en casa buscando motivos para orar, ¿verdad? Para orar nomás dice. Y sabe el problema de toda la iglesia, conoce la situación de todos los hermanos, se entremete en la vida de todo el mundo porque no tiene responsabilidades. Entonces, una iglesia donde los miembros no tienen responsabilidades es una iglesia que se va a llenar de chismosos. Decirle a que está a tu lado: no sea chismoso. Pero cuando hay tareas, cuando hay responsabilidades, cuando hay un compromiso, no hay tiempo que perder. Cuando uno tiene una responsabilidad, no va a perder su tiempo en otras cosas. Aquel que tiene que cantar el fin de semana no se va a estar preocupando si el hermano fulano hizo esto, hizo lo otro, si vino, si no vino, si oró, si no oró. Él está enfocado en prepararse para cantar el fin de semana. Aquel hermano que tiene que servir de ujier no se va a estar preocupando de nada más que estar preparándose en su servicio el fin de semana. Pero aquel que no tiene nada que hacer se convierte en un hermano ventilador. ¿Saben cómo es el hermano ventilador? Si no le conocen, miren, ahí están los ventiladores. Así mismo está el hermano ventilador. Así, mirando todo, ¿verdad? Mirando quién vino, quién no vino, qué ropa trajo, si se bañó, no se bañó, se peinó, no se peinó, cómo vino. ¿Qué más pasa cuando en una iglesia los miembros no tienen responsabilidades? Hay divisiones. Hay divisiones. Y una casa dividida, una iglesia dividida, no va a llegar lejos, va a tener serios problemas. Entonces, tiene que haber compromiso, tiene que haber tarea, tiene que estar enfocado en algo. Cuando vos estás enfocado en algo, cuando vos estás sirviendo al Señor en algo, cuando vos estás ocupando tu tiempo en algo, difícilmente vas a estar andando de aquí para allá buscando divisiones. ¿Y saben cómo es la división? Se va y dice: ¿a vos no te escribió lo del pastor? No, a mí no. Hace 2 meses que no me escribe. ¿En serio? A mí tampoco. Y vos sabés que al hermano fulano tampoco lo le escribe. Y después ya se juntan ya para tener su GPO, ¿verdad? Y se juntan ahí. ¿Vos sabés que el pastor? No, a mí no me visita y a mí tampoco. Y parece, ¿y por qué nosotros no hacemos para nuestro propio pastor? Y ahí empieza el problema. Empieza el enojo. Empieza el conflicto. Comienza a haber pleitos. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen responsabilidades. Pero cuando uno está enfocado en algo, viene el chismoso y te dice: ¿sabes que no tengo tiempo? Yo estoy preparando para el fin de semana. Así es que yo quiero animarte hoy a agarrar un compromiso dentro de la iglesia. Agarrar un compromiso dentro de la iglesia. No seas perezoso. Vos a lo mejor decís: pues yo quiero cantar, pero si no tenés la garganta para cantar y no afinás nada, entonces a lo mejor no es tu talento estar en el grupo alabanza, pero puedes servir como ujier. Ahora, si vos no tenés paciencia para recibirle a la gente, venir a arreglar la iglesia,
Entonces a lo mejor podés probar con la maestra de la escuela bíblica y decir, yo voy a enseñarle a los niños. Pero cuando ves que esos niños están saltando por el techo y te están ahí colmando tu paciencia, no tengo paciencia, entonces probá otro ministerio. Pero tenés que servir, buscar un ministerio, entrar en un ministerio y comenzar a servir. Amén. Si vos sabés manejar la parte de computadora, te gusta la parte de multimedia, vos manejás las redes sociales, es más, no salí luego de tus redes sociales en todo el día. Acércate al grupo de multimedia, acércate a Derlis, decirle a Derlis, levanta tu mano. Ahí está, decir, Derlis, yo quiero servir en el grupo de multimedia. Y él te va a guiar qué tenés que hacer. Pero comenzá a servir en un ministerio. Amén. Es importante que te involucres en un ministerio. O si no vas a tener tiempo suficiente para mirar. Dice que había una hermana, no en esta iglesia, en otra iglesia, una hermana que miraba todo el tiempo, se quejaba al pastor. Pastor, vos sabés que hoy la hermana vino otra vez con un pantalón muy ajustado. Ay, patrón. El otro fin de semana, pastor, vos sabés que el grupo de alabanza llegaron todito tarde y otra vez hoy. Decía el pastor. Pastor, el otro fin de semana, ¿sabés que el hermano fulano otra vez llegó tarde? Y cada fin de semana esta hermana se quejaba. No era de acá, era de otra iglesia. A mí me contaron nomás también. Una vez el pastor, entonces antes del culto, le dio un vaso lleno de agua. Y le dijo a la hermana, hermana, te vas a dar la vuelta 10 veces alrededor de la iglesia. Y atendé que no se derrame ni una gota de este vaso de agua. Entonces la hermana agarró el vaso y comenzó a girar, ¿verdad? No sé qué es lo que el pastor quiere, pero voy a hacer. Y comenzó a darse la vuelta. Al terminar las 20 vueltas, se le acerca al pastor y le dice, pastor, hoy no tengo ningún informe para darte. ¿Por qué? Le dice el pastor. Porque estaba enfocado en el vaso de agua y no se derramó, acá está. Y no pude controlarle a nadie. Y dijo el pastor, eso es lo que tenés que hacer. Enfocate en tu tarea y no vas a tener tiempo para estar mirándole a todo el mundo lo que hace. Amén. Decirle que está a tu lado, enfocate en tu tarea. Algunos ya están diciendo, ¿para qué luego vine hoy en el culto? ¿Seguimos o paramos nomás ya? ¿Seguimos o paramos? Vamos a seguir entonces, uno más. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Que el Señor le reprenda, decía. Hechos 20, versículo 7. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? Dice que el primer día de la semana se reunían los domingos, ya vimos. Pablo les enseñaba habiendo salido al día siguiente y alargó el discurso. ¿Hasta dónde alargó el discurso? Hasta la medianoche. Y un poquitito más adelante vamos a leer. Después vamos a ir leyendo. Dice que Pablo, el apóstol Pablo, predicó hasta el amanecer. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la iglesia primitiva? Nos dice, ¿estamos ahí? ¿Ya apagaron de mí la computadora? Nos dice que las reuniones, ¿cómo eran? ¿Cómo eran las reuniones? Largas. Sus predicaciones no eran como respetando las reglas de la homilética, que te dice tener que predicar 45 minutos. Porque de esos 45 minutos, 20 nomás lo que las personas van a memorizar. Yo ya estoy hablando acá 40 minutos más o menos. Yo sé bien que ustedes, hermanos, 10 nomás lo que se van a acordar en su cabeza. 10 minutos nomás. Pero menos mal que queda todo grabado. Porque así somos. No nos concentramos mucho tiempo. En la iglesia primitiva, ellos no tenían regla de homilética. Ellos no tenían horario, no tenían reloj. Su prédica duraba toda la noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuánto le gustaría participar en un culto así? Amén, y no viene la vigilia. Amén, pero no viene la vigilia. Nosotros estamos acostumbrados a poner límites, a poner horas, a organizarnos, ¿verdad? Tener, media hora de alabanza, 40 minutos de oración. Nuestro culto dura 1 hora y media. Las 8 ya termina. Excepto hoy que vamos a terminar a las 9:30. Pero no se preocupen.
Pero cuando ellos se reunían, cuando ellos se congregaban, sus cultos duraban horas y horas y horas. En 1 Corintios podemos leer que cuando ellos celebraban la cena del Señor, no era como nosotros lo hacemos hoy, te da un pedacito de pan y un traguito de juguito para tomar. Ellos hacían una cena, cada uno traía un banquete. Y dice, el apóstol Pablo cuenta que el que tenía mucho dinero traía muchísima comida, el que era pobre traía, ¿verdad?, ese criollita con picadillo, ¿verdad? Y ponía así en su bandejita y bueno, compartía. Pero ellos compartían toda la noche y se iban ya a otro extremo. Algunos ya se emborrachaban porque hacían una fiesta en la cena del Señor. Sus cultos duraban horas, horas y horas. En Hechos capítulo 20, versículo 11, eso era lo que les quería leer. Dice que Pablo habló largamente hasta el alba, hasta el amanecer duraba su prédica. ¿Cómo podían soportar toda una noche? ¿De qué es lo que hablaban tanto si no había Biblias, no había sillas, no había aire acondicionado y eran perseguidos? ¿De qué es lo que hablaban tanto? Testificaban lo que Cristo había hecho a través de ellos. Ellos contaban y lo hacían con pasión. ¿Saben qué? La semana pasada estábamos orando y un paralítico se levantó y comenzaban a glorificar a Dios. Y se levantaba otro y decía, ¿saben qué? La semana pasada se bautizaron 15 personas, gloria a Dios, y comenzaban a adorar al Señor. Y volvía a predicar otra vez. Y luego otro se levantaba y testificaba y pasaba y no sentían la hora. Solamente se daban cuenta que el sol estaba saliendo de nuevo y ya estaba amaneciendo. Qué glorioso culto tenía. Sin sillas, sin instrumentos, sin nada, pero había un corazón apasionado por Dios. Cantaban, adoraban a Dios, cantaban himnos, se animaban unos a otros, oraban por los enfermos y ellos no sentían la hora. El culto podía durar toda la noche, pero ellos disfrutaban adorando al Señor, glorificando el nombre de Dios. Sus reuniones eran largas, pero ellos disfrutaban cada momento que pasaban juntos. Acá muchas veces pasamos de las 8 del culto y ya. Voy a cerrar mi ojo para que no diga por mí, está diciendo, ¿verdad? Pues se levanta y se va nomás ya. Porque dice, pastor, mañana yo tengo que trabajar. No me importa si es que ocurre el rapto después de las 8, yo a las 8 me voy. Es triste, hermano, es triste. Pero después levanta su mano y dice, Cristo, yo te amo. Pero una hora, hermano, que voy a estar en tu casa. Y se quiere ir al cielo a estar una eternidad con Él. ¿Cómo pensás que vas a estar una eternidad en el cielo si te aburrís una hora en su presencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no es coherencia. Me quiero ir al cielo a estar toda una eternidad, pero no puedo adorar al Señor media hora. Cuando se canta la adoración ya es largo. A mí que luego repito 3 veces más, ya. Y en el cielo va a ir a estar adorando al Señor toda la eternidad. Va ella, amigo. Por eso es importante, hermanos, congregarse. Cuando en un culto adoramos a Dios, cuando en un culto glorificamos a Dios, cuando en un culto testificamos de lo que Él hace, no sentimos la hora, nos gozamos, nos alegramos. ¿Cuántos no sienten la hora en este tiempo? ¿Cuántos ya se quieren ir? ¿Por qué a veces el culto te parece muy largo? ¿Alguna vez el culto te pareció aburrido? ¿Alguna vez el culto te pareció muy largo? Aún así, ahora, dicen algunos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Yo te voy a decir por qué te parece largo y aburrido. Número 1, porque no vienes con ganas de adorar a Dios. No venís con las ganas de adorar a Dios. En un culto venimos para adorar a Dios, para darle. No venimos para recibir, venimos para darle a Él la gloria y la honra. Entonces, cuando yo vengo con ganas de recibir, todo me parece aburrido. Las canciones me parece aburrido. El que predica me parece aburrido. El lugar me parece aburrido. Nada luego no me da gusto porque no vengo con ganas de adorar a Dios. Pero cuando yo vengo con ganas de adorar a Dios, podemos cantar 1 hora. La prédica puede durar 2 horas y yo me deleito gozándome en la presencia de Dios porque yo vine para adorar a Dios. Aleluya.
Nunca te va a parecer largo un culto cuando vienes con ganas de adorar a Dios. Número 2, ¿por qué te parece aburrido y largo el culto? Porque no te animas a contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cada vez que te parece largo y aburrido el culto, levanta tu mano y comenzá a recordar lo que Cristo hizo en tu vida en la semana. El Señor me guardó, el Señor me libró, el Señor me dio un nuevo día de vida. ¿Cómo yo me voy a aburrir estando en la casa de Dios una hora? ¿Por qué te parece largo y aburrido el culto? Porque vienes como un espectador y no como un protagonista. Yo quiero animarte a que a partir de hoy vengas al culto como un protagonista. Los encargados de dar adoración a Dios no es el grupo de alabanza, eres tú. Sos vos el encargado de dar la adoración a Dios. Vos no venís, y yo no vengo a la iglesia para mirar cómo cantan los del grupo alabanza, si canta bien, si canta mal. Yo vengo para adorar a Dios. Amén. Entonces cada vez a partir de ahora que venga a la iglesia, vení como un protagonista y decir: yo vengo para adorar a Dios. No me importa si canta mal, no me importa si canta bien, yo voy a adorar a Dios porque yo para eso vine. Amén. Había una canción que decía: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a adorar a Dios. Amén. Aleluya. Vengamos al culto con la misma actitud. Yo me puedo imaginar estos cristianos apareciendo de cualquier lugar, saliendo a lo mejor de entre los bosques, entre las cuevas. Ellos se reunían, iban apareciendo. No había estacionamiento con vehículos, no había cánticos que ellos puedan hacer ruido con baterías, con guitarras. No, porque si le escuchaban, le venían y le mandaban a la cárcel a todos. Escondidos, sin comodidades, en el frío o en el calor, iban apareciendo, se iban juntando y adoraban a Dios hasta el amanecer. Yo quiero animarte el día de hoy a asumir esta misma actitud de la iglesia primitiva. Cada vez que vengas a la iglesia, vení como un protagonista a darle gloria y honra a Dios. Yo no vine para mirar, yo no vine para recibir, yo vine para dar. Quiero que levantes tu mano ahí en tu lugar y digas conmigo: yo vine para dar. Aleluya. Y esa sea tu actitud todos los días. Señor, yo vine para dar. ¿Qué voy a dar? Voy a dar mi adoración, voy a dar mi gratitud, voy a dar mi alabanza, voy a dar todo a Dios porque Él me ha dado todo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Mañana voy a estar hablando del siguiente tema. ¿Qué pasa cuando nos congregamos? ¿Qué sucede cuando venimos a la iglesia? Mañana voy a compartir contigo, así es que no falte mañana, porque va a ser un tema realmente maravilloso que te va a impactar y te va a hacer entender lo importante que es asistir al culto. Quiero pedirte que te pongas de pie ahí en tu lugar. Por favor, si te puedes poner de pie. Y ahí con tus ojos cerrados, decirle al Señor: Señor, yo vine para darte mi adoración. Yo vine para darte mi adoración. Yo vine para darte mi alabanza. Y en tu lugar cierra tus ojos y comienza a darle a Él la gloria y la honra que solo Él se merece. Comienza a adorarle a Él. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Comienza a adorarle. Comienza a darle gloria y honra a Él. Comienza a darle adoración a Él. Comienza a darle gloria, alabanza, honor a Él. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Si no sabes orar, si no sabes qué vas a decir, comienza a decir: Señor, tú eres santo. Señor, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Comienza a decirle al Señor: Señor, yo te adoro con todo mi corazón. Aleluya. Y comienza a adorarle a Él. Cuando tú le adoras, su presencia desciende. Cuando tú le adoras, Él te llena. Cuando tú le adoras, las cadenas se rompen. Cuando tú le adoras, los muros se caen. Cuando tú le adoras, los demonios huyen. Cuando
por toda la eternidad. En el cielo vamos a estar adorándole a Él por toda la eternidad, cantándole santo, 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 santo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios.